Viernes y alguien al teléfono. ¿Lo tenemos ya? Sí, me parece que ya tenemos a esta persona. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Soy Noelia, le llamo de Huelva. Noelia, de Huelva. Cuéntanos, Noelia. Pues mira, a mí me gustaría saber, bueno, antes que nada felicitaros por el programa porque os sigo todas las tardes. Gracias. Y bueno, mira, yo quisiera saber cómo va el tema de las tasas universitarias. Es que no me ha quedado muy claro, he escuchado algo, pero quisiera saber a ver si me pudierais ayudar. Perfecto, pues vamos a intentarlo, Noelia. Sí. Vale, gracias. Un besito fuerte a Huelva. Venga, gracias. Besos para ti también, vosotros. Noelia. Juan Carlos. Pues no te creas que yo tampoco lo sepa. No, sí. A ver, lo primero que hay que saber es que lo que ha sido un conjunto de medidas adoptadas en el Consejo también Interterritorial es decir, que en realidad quienes las van a aplicar o las van a dejar de aplicar son las comunidades autónomas, no es el gobierno de la nación. O sea, serán las comunidades autónomas las que la apliquen o dejen de aplicarla. Y después lo que plantea es un incremento de las tasas por las matrículas, que además es progresivo de acuerdo al número de suspensos, para que nos entendamos. Si tú ahora mismo te matriculas en la universidad, creo que el incremento está en torno al 15% mínimo aproximadamente, pero si suspendes y tienes que volverte a matricular de esas asignaturas, pues tienes que pagar un tanto por ciento más. Si vuelves a suspender, otro tanto por ciento más. Y así hasta 4 oportunidades en las cuales ya empezarías a pagar el 100%. Parece, hombre, una medida, entre otras cosas, lógica para racionalizar, sobre todo, pues, esos no precisamente buenos estudiantes que se quedan aparcados en las universidades, no precisamente estudiando, sino dedicándose a otras actividades seguramente más propias de su edad y juventud, y que al final lo que estamos haciendo es pagarle la fiesta al resto de los ciudadanos, porque es verdad que estamos, al final en las universidades públicas estamos subvencionándolo con dinero público en gran medida, en tan gran medida que fíjate de lo que estamos hablando, que lo único que se ha planteado es una subida, creo que de en torno al 15%, si mal no recuerdo. Sí, aproximadamente del 15%. Depende de los casos. Exactamente. Y que, creo que es una banda que se deja precisamente para que cada comunidad autónoma haga gestione, lo que tenga que hacer. Bien, ¿qué ocurre? Que es que, como dice Rajoy, que lo ha dicho de una forma, bueno, pues bastante solemne, es que no hay dinero para tanto servicio público. No hay ni un duro. Claro, es que se lo han gastado. Mire usted, es que si se lo han gastado, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir gastándolo? Claro. Si no lo hay. Pero es que además tendremos que aprender, porque desgraciadamente en este país es que realmente nos creemos que todo es gratis, porque no lo pagas así en dinero directamente, lo pagas a través de los impuestos, nos hemos creído que todo es gratis. Y que entonces, por tanto, tenemos la palabra perfecta, derecho. Siempre tenemos derecho. Joder, nunca tenemos compromisos, nunca tenemos obligaciones, nunca tenemos sentido de la solidaridad. Ahora, derecho tenemos todo. Y yo tengo derecho a la universidad, aunque repita 4 veces seguidas. Pues mire usted a lo mejor no tiene derecho a estarse quedando conmigo, a estar estafándome y a estarme robando mi dinero. Ya hasta aquí hemos llegado. Esto no se puede seguir pagando, esta fiesta. Y aquí nos seguimos creyendo que todo el monte es orégano. No me voy a equivocar. Vale. Orégano. Venga, a pesar de todas las medidas que se están tomando y que se pretenden tomar, el llamado Estado del Bienestar español es amplísimo y muy potente, que la gente sepa eso. Y aquí lo que se está cuestionando es si realmente la parte alícuota que corresponde al ciudadano de pagar directamente por el uso de esos servicios públicos, porque el copago farmacéutico ya existía, no es ninguna invención, solamente se incrementa algo porcentualmente. El caso de las tasas universitarias ya existían, lo que pasa es que representaba aproximadamente el 15% escaso del coste real del servicio, que está estipulado por alumno en el caso español de media en 6.000 euros anuales, y se pagaba pues un 15%, se pretende llegar al 25%. Ahora, yo lo que sí espero, y yo entiendo que es necesario adecuarlo en lo posible a que bueno, el usuario de los servicios asuma el coste dentro de lo posible. Lo que no puede ser es que un chico que no tenga posibilidades
ahí sí que se le va a ver mal las becas. Eso sí que sería absolutamente injusto y absolutamente absurdo, y desde luego yo no estoy en absoluto de acuerdo. Ahora, caso, por ejemplo, de Cádiz, o caso de Jaén, o caso de Sevilla. ¿Realmente hacen falta en Sevilla 2 universidades? ¿Realmente en Jaén se puede sostener la Facultad de Matemática con menos de 5 alumnos por curso? Con toda la estructura que eso comporta. Se puede sostener en Cádiz 4 campus, cuando no puedes aplicar economías de escala, no puedes tener un comedor adecuado y barato para los alumnos, no puedes tener una biblioteca como Dios manda en un campus, en uno solo, y hay que ubicarla en un sitio que desde cualquier punto de la provincia de Cádiz, por poner una de las provincias andaluzas, se pueda ir directamente. Mire, desde Huelva a Sevilla se tarda menos que desde el centro de Madrid a la Carlos III. Por poner un ejemplo, o desde Algeciras a Puerto Real. ¿Qué objeto tiene tener un campus en Algeciras cuando se puede tener concentrada perfectamente toda la universidad por aplicación de economías de escala, que es el primer principio de eficacia y de eficiencia en la gestión de cualquier empresa y por lo tanto trasladable también a una universidad, el concentrarla en un sitio? Por lo tanto, hay que incrementar las tasas, evidentemente. Hay que mantener, incluso incrementar en consecuencia las becas de transporte, las becas de comedor, por supuesto que sí, pero eso es mucho más eficiente que tener disperso y además en una cantidad innecesaria las titulaciones académicas, aparte de cómo, cuál es el sentir de la universidad en los rankings mundiales, no a nivel ya de Andalucía, sino a nivel de España, que en las 150 primeras no hay ni una sola universidad española que dé el do de pecho y que esté dentro de las 150 primeras. Nosotros lo decíamos al principio de esta legislatura con Mariano Rajoy como presidente, que iba a ser quizás la legislatura más ingrata de la democracia española, y se está demostrando. ¿Por qué? Pues sencillamente porque estamos asistiendo a la toma de estas medidas por parte de un Ejecutivo, del Ejecutivo Nacional, pero es que todos somos conscientes de que son medidas que había que tomar. ¿Qué ocurre? Que antes no se sabía que la universidad, la sanidad podían ser las infraestructuras totalmente deficitarias para el Estado español. Por supuesto que se sabía, lo que pasa que no se han tomado esas medidas. Esa alegría hacía que, bueno, que los presupuestos pasasen en algunos casos por inflar esas cifras y también en la mayoría de los casos por no ajustarse a la realidad. ¿Qué ocurre? Que ahora no hay más remedio. O sea, ahora esas decisiones hay que tomarlas, se tienen que adoptar en sanidad, en educación, en infraestructuras, en aspectos del Gobierno de España que muchas veces han visto reforzada también su presencia en Europa y en el mundo, pero que ahora mismo tocan las campanas a rebato y sencillamente lo que hay que hacer es ajustar muchísimo esas cuentas. Tanto hay que ajustarlas que en el capítulo universitario, pues bueno, ahora nos empezamos a preguntar ese casi centenar de campus que existen en España, tanto de la universidad pública como de la privada, realmente hasta dónde nos llevan, a una situación de colapso financiero que va a ser muy difícil. ¿Cuál puede ser una de esas primeras medidas? Elevar estas tasas precisamente para no premiar en absoluto, sino castigar, entre comillas, de alguna manera, a esos alumnos que no están cumpliendo con las expectativas que se crean. Yo diría educarlos, sí, educarlos, sí, porque hay que educar también en la cultura del esfuerzo. O sea, no se puede vivir como viven nuestros universitarios, que lo que se dedican es más que a la investigación y al conocimiento y al aprender. Vale. Al Erasmus. Y ya nos estamos entendiendo. Pero en relación con lo que ha dicho Fran, yo creo que ha sido excesivamente complaciente con una cifra que Fran ha dado. Hay 79 universidades en España y hay 263 campus. Es verdad, me refiero a... Sí. No 100, 263. Sí, casi 300. Es que lo escucho esta mañana, vamos, no sí, que yo lo sepa por ciencia infusa. Creo que la media por provincia es de 1,5 universidad por provincia. ¿Necesitamos esa multiplicación de universidades y especies? Aún así, yo creo que estamos todos de acuerdo en que la palabra clave es despilfarro. Vamos a ver, aquí hemos llegado y pongo un ejemplo en una situación que a mí me resulta especialmente dolorosa. Andalucía creo que tiene pues 6, 7 facultades de psicología, por ejemplo. Pues como hablemos de las de periodismo... Bueno, no, y si hablamos de derecho y hablamos de... ese mensaje obviamente hay que hacérselo llegar a la población y creo que es un mensaje que la población lo puede entender bien. ¿Qué creo que es lo que ocurre? Que cuando hablamos de recortes sociales, hablamos del copago farmacéutico, que como bien decía Fernando, parece algo novedoso que se está inventando ahora, pues oiga, yo estaba pagando mis medicinas, no creo que fuera aquí lo único tonto que lo estuviera haciendo. Que haya un incremento es otra cosa. Pero este mensaje, cuando tienes que dar este mensaje, también tienes que tener mucho cuidado en la forma en que lo das,
porque obviamente a la población ese sacrificio se lo puedes pedir, y de hecho hay que pedírselo, el presidente ayer era muy claro, no hay, si no hay de dónde hay que sacar, os lo tengo que pedir, pero también hay que dar muchos ejemplos en otros temas, ¿no? Quizás no sea eso la panacea de los recortes, pero sigue llamando la atención pues, el tema de los gastos de las comunidades autónomas, las televisiones autonómicas, embajadas en otros sitios, en otros países. Claro, hacer llegar al ciudadano que tiene que hacer esos esfuerzos, que lo tenemos que hacer, pero sin tampoco meter la tijera en otras cosas, el mensaje también es complicado, ¿eh? Dejadme que de paso ya a Almudena, que no vamos a verla, pero sí vamos a escucharla y nos da un poco el resumen de lo que ha sido la semana aquí en nuestra comunidad. Adelante, Almudena. Declaro constituida la 9ª legislatura del Parlamento de Andalucía. Arranca la 9ª legislatura andaluza en un gobierno formado entre Partido Socialista e Izquierda Unida. El socialista Manuel Gracia es el nuevo presidente de la Cámara Autonómica. La vicepresidencia del Parlamento recae en manos de Ignacio García de Izquierda Unida. Esperanza Oñas, la vicepresidenta segunda de la Cámara. Una legislatura que arranca con 109 diputados, la mitad de ellos nuevos en el Parlamento. Una legislatura más que peculiar, ya que Izquierda Unida ha optado por renunciar a la presidencia de la Junta a cambio de más poder en las consejerías. 50 de los diputados pertenecen al Partido Popular, 47 al Partido Socialista y 12 a Izquierda Unida. El acuerdo entre Partido Socialista e Izquierda Unida pretende alcanzar una máxima estabilidad, según apuntan ambas formaciones. Un nuevo gobierno que girará en torno a 3 ejes fundamentales: la economía al servicio del empleo de calidad, la protección social, un nuevo modelo sostenible y la defensa de la autonomía, entre otros asuntos. 763 millones de euros es la cantidad que la Administración andaluza y sus entes deben a los proveedores, a fecha 1 de enero de 2012. Las autonomías han comunicado en los últimos días al Ministerio de Hacienda la relación de facturas pendientes para acogerse al plan de pago a proveedores dotado con 35.000 millones de euros. Además, el Consejo de Gobierno adoptó otra importante operación relacionada con las finanzas, la congelación de 2.700 millones de las cuentas de 2012 con carácter preventivo, como consecuencia de la merma de ingresos precedentes del Estado. La Guardia Civil cree que la trama corrupta de Ayamonte blanqueó dinero a través de una ONG. El exalcalde socialista Rafael González habría desviado casi medio millón de euros a Guatemala vía Miami. Y es que la Guardia Civil sospecha que el exalcalde del PSOE y algunos cualificados trabajadores del consistorio pudieron utilizar una ONG municipal para enriquecerse ilícitamente y blanquear más de medio millón de euros precedentes de comisiones que se hacían pasar por donaciones. Después de que 2 promotores inmobiliarios decidieran asegurar y testificar que en el Ayuntamiento de Ayamonte se debía pagar una tasa o un impuesto revolucionario para poder construir, cuando estaba al frente del consistorio Rafael González. Trama de Ayamonte es las corrupciones que no cesan. La novedad. ¿No? Mira, este tema, déjame que haga un comentario al respecto, porque es que yo creo que es el tema que quizás haya pasado más desapercibido de la semana, ¿no? Porque hemos hablado de la constitución del Parlamento, hemos hablado del tema de la deuda, aunque seguro que Fernando, en el tema del déficit y de las cuentas de la Junta, algo que aportar. Seguro que tiene algún dato que aportar. Pero déjame que comente que, bueno, que es lamentable cómo empezamos precisamente a normalizar este tipo de casos de corrupciones, de saqueo del dinero público, que efectivamente este tema, creo recordar que lo hablamos el lunes, o lo mencionamos el lunes, ha pasado desapercibido, no se ha vuelto a hablar del tema, y estamos hablando de medio millón de euros, de momento conocido de medio millón de euros, que además se lo estaba blanqueando en su propio provecho a través de unas ONGs. Esto, el señor alcalde de un pueblecito pequeño, que es el pueblecito de Ayamonte, que es un pueblecito pequeño. Entonces, claro, te quedas sobrecogido, es decir, cómo hemos llegado a asumir que eso puede formar parte de cierta normalidad. Mal menor. Hombre, el urbanismo ha sido la gran bicoca en España y en Andalucía concretamente, y cuando el urbanismo se ha venido abajo, los ayuntamientos directamente han quebrado. Y han quebrado porque realmente tenían los flujos de dinero blancos y los negros, los dos. Para que no quede duda, hay aquí de todos los colores y de todos los gustos. Esto es como el arco iris.
¿no? Pues claro, los ayuntamientos han estado tirando del carro a través del urbanismo por la vía legal y por la vía que no es tan legal. Y cuando este tema se ha acabado, el ayuntamiento no ha sido capaz de gestionar ni adelante, ni teniendo en cuenta las deudas que ha ido dejando hacia atrás y sobre todo montando una estructura desorbitada que ahora se ve obligado, precisamente la reforma laboral en su disposición adicional segunda recoge la posibilidad de que a través de los expedientes de regulación de empleo extintivos, no los suspensivos, lo cual es absolutamente lógico, se reasignen los efectivos humanos en todas las dependencias administrativas, siendo el origen de todo el problema el dichoso urbanismo. Claro. Y que conste que el control último del urbanismo en Andalucía era la Junta de Andalucía, que no se nos olvide. Una de las grandes remoras, Fernando, del gobierno andaluz y también, hay que decirlo, de muchísimos ayuntamientos en los últimos años, que esta famosa burbuja constructora inmobiliaria está llevando a los tribunales, a muchísimos consistorios también, pero en último extremo también, como apunta Fernando Sicre, la tutela urbanística de la Junta en todos esos planes, la tutela en esos planes de ordenación urbana, que no se nos olvide. Quizá lo más preocupante, a mí me sigue llamando mucho la atención, como decía Juan Carlos, a mí es la normalización de estas situaciones. No pasa factura absolutamente para nada. Hemos tenido unas elecciones recientemente y parece que tampoco ha habido tantos escándalos. Es que yo creo que estamos muy maltratados. Bueno, muy maltratados. Sí, ¿no? Cuando tienes una mala racha en tu vida o un mes, te vienen las cosas mal, cuando te viene otra cosa que es mala también, pero es pequeñita, dices, bueno, esto... Pero lo hemos llegado a normalizar, Agustín, hasta un punto de que yo creo que prácticamente no le damos importancia. Hombre, es que no nos escandaliza ni moralmente. Ni moralmente. Estamos cansados, Juan Carlos. Yo te hablo como el pueblo. Yo había olvidado, yo no soy aquí el presentador. Yo creo que estamos cansados. Estamos cansados, muy cansados. Pero no hay que tener mucha fuerza pues para levantarte, protestar, que se vea, manifestarte. Tienes que estar bien comido, bien dormido. Tienes que estar despejado de cabeza. Estamos muy preocupados. No comemos bien, y no es una metáfora. No comemos bien, no se duerme bien. La gente está resentida. Y yo creo que afecta en lo físico, en lo psicológico, en todos los aspectos. Creo yo que eso es lo que... Sí, pero vamos a ver. Las sociedades que más protestan son las que mejor alimentadas están, Cuando termine esta legislatura, que no sé cuándo terminará, si se agotará o no, esto va a tener un cambio, yo pienso, sustancial. Sustancial porque ahora aquí hemos venido arrastrando el déficit permanente y deuda permanente. Y ciertos servicios públicos no se han resquebrajado precisamente acudiendo al déficit cada año y acumulando la deuda. Porque si hacemos un análisis y lo extrapolamos a la sanidad, podemos decir, las prestaciones sanitarias, ¿cómo son en Andalucía? Bueno, son aceptables, no se puede decir que sean malas, sinceramente. Ahora bien, son aceptables porque hay 3.000 millones de euros de déficit. Por lo tanto, la gestión ha sido inadecuada. Cuando eso esté absolutamente controlado y cuando un político no pueda endeudarse porque puede cometer un delito o le pueden intervenir la comunidad autónoma vía ley de estabilidad presupuestaria o directamente artículo 55 de la Constitución, 155, perdón, resulta que la persona que ahora mismo ha vuelto a votar la opción de izquierda porque la que entiende que le sigue posibilitando malvivir, pero de momento malvivir, cuando eso no sea posible, ese señor ya no votará con el corazón, votará con la cartera. Y entonces dirá, coño, es que resulta que lo que a mí me están prometiendo tampoco es posible con estos señores. Y entonces votará a quien gestione de forma racional, y no es precisamente a la izquierda, y a los hechos me remito. Fernando, yo si me permites ahí, en ese discurso creo que entonces, cuando pasen estos años, el gobierno andaluz tiene perfectamente buscados los culpables, todo será culpa de lo que se hace desde Madrid y ese va a ser el discurso que se va a utilizar y mucha gente seguirá en esa posición. Ahora hemos tenido, por insistir, ni con el tema de los ERE ha pasado algo de factura, pero ni siquiera para promover un cambio. No creo yo que ese cambio, que esa cantidad de población cambie tanto al voto. Pero yo pienso que aquí hay que hacer una apreciación que yo creo que en parte es la justificación hasta cierto punto de lo que ha pasado en estas elecciones. No se ha tenido en cuenta ni se le ha dado la importancia debida a lo que es un régimen.
y había que deshacer un régimen electoralmente. Y teniendo en cuenta, y se ha repetido en esta tertulia muchas ocasiones, el PIS andaluz está conformado por un 50% de público a través de la Junta de Andalucía. El 50 y tantos % de las personas en Andalucía viven directamente de la Junta de Andalucía. Aquí no se le dio esa importancia en el momento electoral, porque si se le hubiera dado la importancia, hasta el mismo día de las elecciones, la gente estaría totalmente motivada para haber ido a votar, teniendo en cuenta lo que se avecinaba. Y ahora, con la reducción del déficit, de hecho, ya se ha anunciado, y la propia Izquierda Unida, curiosamente, ha dicho que es por imperativo legal, igual que la propia UGT, el señor Pastrana. Hombre, por favor, ahora sí es por imperativo legal. Cuando sabían a ciencia cierta, entrando en cuestiones de presupuesto de la Junta de Andalucía, que el cuadro macroeconómico en virtud del cual se conforman los presupuestos estaba totalmente desfasado y era totalmente irreal, entre otras cosas porque mantenía un crecimiento del 1,5%. Por lo tanto, con eso conformaba su partida de ingresos y por lo tanto incrementaba las posibilidades de gasto. Por eso, de momento, ya directamente asume que 2.700 millones de pesetas fuera del presupuesto. Vamos a ver dónde hace la Junta de Andalucía y dónde pacta PSOE con Izquierda Unida que se hagan esos ajustes de los que está hablando perfectamente. Pero yo estoy de acuerdo, y tiene razón José Luis lo que también señalaba, es decir, es que ya han aplicado la estrategia favorita de la Junta de Andalucía. Es decir, todavía no se ha constituido el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, lo único que se ha constituido de momento ha sido el Parlamento ayer, y antes el Gobierno en funciones ya está aplicando su estrategia favorita frente a Madrid, frente a un Madrid que no sea del PSOE, frente a un Madrid que sea de cualquier otro tipo de partido, en este caso del Partido Popular. La confrontación. La palabra mágica de la Junta de Andalucía, la confrontación. Acordaros, hay que tensionar la calle, decía Zapatero, ¿no? Pues eso, la confrontación. ¿Y la confrontación? Pues con cualquier excusa, con cualquiera, con la que sea el copago farmacéutico, sea el tema de las tasas universitarias, sea lo que sea, cuando lo que le está dando además precisamente son herramientas a la Junta de Andalucía para que la propia Junta de Andalucía pueda adecuar sus déficits y no seguir provocando de forma constante y evidentemente abocada al suicidio colectivo los déficits y las deudas en las que nos está implicando constantemente. Pero fíjate, Juan Carlos, que decía antes Fernando que es lo que tú catalogabas, y lo hemos hablado muchas veces, como régimen en Andalucía, la estructura del régimen, y que no había forma de terminar con ese régimen. Bueno, yo te diría que sí, que se ha dado un primer paso importante, porque tampoco podemos obviar que quien ha ganado las elecciones en Andalucía es el Partido Popular. Sí, o sea, pero, de alguna manera, pero no de forma suficiente, estamos todos de acuerdo, como para gobernar con mayoría y romper con esta dinámica, con este régimen socialista de gobierno mayoritario en Andalucía de los últimos años. Bueno, de los últimos, nada menos que 30 años. Pero yo creo, es cierto que queda un camino por delante, pensar el Partido Popular duro, muy duro, para que siga avanzando en esa dinámica de ruptura de este sistema político en Andalucía. Pero yo creo que precisamente eso es lo que ha de servir de acicate a esta formación política, cuyo responsable es Javier Arenas como presidente, de intentar alcanzar dentro de 4 años, ahora vemos muy lejos el 2016, veremos a ver si se termina la legislatura con 4 años de gobierno de PSOE e Izquierda Unida. Pero yo creo que ese primer paso de alguna manera ya se ha dado. Sí, pero fijaros, yo pienso que las cosas tienen que cambiar necesariamente por lo siguiente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la paz social. Teniendo en cuenta lo que ha pasado con el fondo de reptiles, teniendo en cuenta con el déficit, ¿cómo se van a solventar muchos de los conflictos laborales que ya existen y que vienen arrastrando de atrás, que va a ser imposible en una gran mayoría financiarlo a través de prejubilaciones públicas, porque no va a ser posible? Es decir, la gente se va a echar a la calle, porque dinero para prejubilaciones para tanta gente no es posible. Y por lo tanto, esto será una cuestión de gestionar las cosas de otra forma. Por lo tanto, antes se ha mantenido la paz social. ¿Por qué? Pues porque a los conflictos sociales con derivación laboral que les interesaba a la Junta y a los sindicatos mayoritarios estaban controlados, porque después había prejubilaciones. Si eso no es posible, ¿cómo se controla? Eso al final
provoca un malestar en la calle que al final la persona que se ve envuelta lo que quiere es que tenga opción nuevamente de trabajar, no de prejubilarse, porque no va a ser posible, porque no hay dinero. ¿Y dónde va a desembocar todo eso, Fernando? Pues va a desembocar en que, oye, ¿cuál es el bien jurídico que pretende, por ejemplo, la reforma laboral? El trabajo. ¿Quién me puede ofrecer las circunstancias adecuadas para que exista trabajo? Pues un gobierno que lanza una reforma que puede ser, que puede afectar a muchas personas en principio, pero que al final al menos respeta a los 5,5 millones de desempleados, que le da la posibilidad de acceder a un empleo en un futuro que haya movimiento económico. Cosa que sin ello no es posible. Por lo tanto, la persona sensata dirá, hombre, aquí hay dos opciones. Uno, que intenta subvencionar a un grupo minoritario de la población para que no se extienda el conflicto social, que es lo que se ha hecho en estos últimos 30 años, por eso aquí todo el mundo callado, y otro que al menos ofrece la posibilidad, establece las infraestructuras legales precisas y necesarias para que cuando haya actividad económica al menos se pueda trabajar. ¿Pero se va a completar la legislatura o no? No lo sé, yo espero que no, porque hablaba antes José Luis de lo impropio de que en Andalucía haya 7 facultades de psicología, pero bueno, tienen la posibilidad de experimentar ahora al señor Sánchez Gordillo, incluido su pañuelo palestino, hacerle un psicoanálisis después de su famosa frase de nación sin soberanía. Lo decía antes, cada vez me ponéis el trabajo más complicado. Ve pensando en ello, José Luis. Ahora sí, Ve pensando en ello, porque nosotros vamos a hacer una pausita. Tenemos llamadas. Tesis doctorales. A vuelta de Lo que no sé Tienes 3 en qué minutos. facultad la haré, pero José, tienes la 3 propongo. minutos. Volvemos enseguida.